presentación en PDF para que la distribuyáis Vale, libremente perfecto. también a los asistentes. No sé, María Eugenia, si vas a hacer tú algún tipo de presentación o nos presentamos nosotros directamente. Luis, Sí, no, directamente vosotros podéis, muy bien, podéis entrar, ¿vale? Una perfecto. preguntita solamente. Ambos, tanto José Manuel como tú, os vais a quedar, digamos, hasta el final, hasta que termine el webinar, ¿no? Sí, sí, los dos. Vale, es por haceros anfitrión a uno de los dos. ¿A quién preferís que os haga? Da igual, o sea, yo en Haz a Luis, principio, que primero va con la presentación sí, y que él después me haga anfitrión a mí, ¿no? No, bueno, ¿Podría no ser? pasa, no pasa nada, José Manuel. O sea, el que sea anfitrión uno u otro, ambos tenéis esos permisos para ajá, compartir pantalla y todo lo Entonces, demás. Es simplemente que el que sea anfitrión no se puede salir de la reunión, o sea, del evento hasta que no termine, bien, ¿vale? perfecto, pues nada, déjame a mí porque no, nos Sí, vamos a quedar hasta el final los dos. sí, vale, vale, No hay ningún perfecto. problema. Venga, gracias. gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Hemos dejado pasar unos minutos de cortesía, por si había alguna persona que se incorporaba tarde. Y bueno, buenas tardes a todos. Como digo, en primer lugar, pues agradecemos al Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental que nos haya dado esta oportunidad. Muy en particular a doña María Eugenia Álvarez, responsable de su departamento de formación y comunicación, y a don Rafael González, que es el técnico que está detrás de estas cosas, ¿no? Y con quien hemos tenido ocasión de charlar de la conexión y de estos asuntos, ¿no? Bueno, me acompaña José Manuel Laina, y yo soy Luis Carrascosa, y bueno, pues somos las personas que van a impartir esta sesión, ¿no? La sesión tenemos intención de que dure aproximadamente unos 60 minutos. Normalmente pues conseguimos estar en tiempo, o sea que vamos a intentarlo esta vez también. Yo voy a hacer una introducción un poco, digamos, más bien teórica sobre la problemática de la digitalización de las obras y montajes, que es un poco el título de la sesión. Y luego vamos a pasar directamente a hablar de esos problemas que yo voy a enunciar en principio. Vamos a tratar de ver cómo se resuelven con una de las aplicaciones que hay en el mercado. Lógicamente es la nuestra, que si nosotros pues pensamos que es la mejor, pero vamos, hay otras también en el mercado y al final pues todas trabajan de una forma parecida, si bien hay algunos aspectos particulares que a nosotros nos hacen pensar que lógicamente pues nuestro producto es el más adecuado para este uso, ¿no? Bien, bueno, sin más preámbulos, pues pasamos a exponer el contenido de la presentación, ¿no? Bueno, como digo, vamos a dividir la sesión en tres partes. La primera, una introducción teórica, luego una sesión más práctica sobre una aplicación concreta y luego daremos paso a una ronda de preguntas. Si alguien tiene preguntas, pues que se sienta libre de abrir el micrófono o de mandarlas al chat.
Y en cualquier caso, bueno, pues si alguna queda sin responder, tenéis en pantalla, tenemos aquí la dirección web. Y al final de la presentación que se va a distribuir, pues están nuestros correos electrónicos por si alguien quiere ponerse directamente en contacto con nosotros, ¿no? Bien, ¿qué es EPC Tracker, ¿no? Bueno, ¿qué problemas son los que trata de resolver esta aplicación y por qué estos problemas son importantes en las obras, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, en las obras, y bueno, aquellos de ustedes que tengan experiencia en obras en general o en montajes en general, pues lo habrán tenido ocasión de constatarlo. Digamos, hay una, digamos que la confianza y la transparencia no son virtudes que abunden, ¿no? Es decir, hay un clima, muy a menudo hay un clima de desconfianza entre los agentes que intervienen en una obra, porque todos saben que no lo saben todo, que se tienen que fiar de los demás para tener una imagen global de lo que está pasando. Y además todos saben que no todos cuentan todo lo que saben, ¿no? Parece un juego de palabras, pero representa la realidad, ¿no? O sea, pensemos en un responsable de obra o de montaje. Él sabe que no lo puede ver todo, porque bueno, pues el día tiene las horas que tiene y uno pues puede pasearse por allí, pero no lo ve todo, porque no puede estar en todas partes todo el tiempo, ¿no? Entonces se tiene que fiar de lo que le cuentan. Pero sabe que lo que le cuentan no es todo, porque todos aquellos que tienen un problema, y eso nos pasa a todos, forma parte de la naturaleza humana, pues cuando tenemos un problema, la primera reacción no es contarlo. O sea, la primera reacción es voy a ver si lo arreglo y lo cuento ya cuando esté arreglado, ¿no? Y eso pues en las obras pasa mucho, ¿no? Y entonces hay cosas que se quedan allí ocultas, tal, y muchas veces pues es demasiado tarde para arreglarlas, ¿no? Y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que se actúa de esa forma, ¿no? Y entonces, bueno, estoy hablando en general, o sea, que decir, pues luego hay gente muy profesional y muy angelical que lo cuenta todo y tal, pero no es lo frecuente, ¿no? Lo frecuente es que ocurra lo otro, ¿no? Y entonces hay una falta de confianza y los sistemas de reporte y seguimiento, digamos, pues sí, reportan y siguen, pero no con un 100% de fiabilidad, ¿no? En consecuencia, la calidad de la información pues no es buena, ¿eh? Y claro, ¿qué significa que la calidad de la información no es buena? Pues significa que en muchas ocasiones se toman decisiones con información que es de mala calidad. Y mala calidad puede ser inexactitud, puede ser que no es completa, o puede ser errónea, ¿eh? En cuyo caso las decisiones que se toman en base a esa información, pues en muchos casos dan lugar a problemas, ¿no? ¿Qué problemas? Pues los de todos conocidos, retrasos, sobrecostes, etcétera, sin contar accidentes, ¿no? Que también puede haber, porque lógicamente la seguridad de las personas pues es un aspecto muy importante en casi todas las obras, ¿no? No hay trazabilidad en la gestión de actuaciones ni en la comunicación. Si bien es cierto que algunas de las comunicaciones que se reciben por los medios, digamos, habituales hoy, ¿no? Pues el correo electrónico, el WhatsApp y estas cosas, ¿no? Pues si sabemos quién nos las ha mandado y cuándo nos las ha mandado, lo cierto es que hay otras que no, ¿eh? Porque un responsable de obra o montaje recibe todos los días cientos de comunicaciones por muchos canales, algunas verbales, otras por teléfono, que al fin y al cabo son verbales, otras por correo electrónico o por WhatsApp o en papel. Y claro, cuando uno trata de ordenar todo eso y digerirlo y saber qué es lo importante y qué es no importante y tal, claro, eso es un trabajo ímprobo, ¿no? Y claro, ahí contar con trazabilidad es muy importante, pero claro, hay mensajes que tienen trazabilidad y otros que no. Y al final, pues todo eso forma parte de una especie de sopa hirviente, en la que hay que basar las decisiones que, como decíamos antes, no siempre son acertadas porque no siempre la información es correcta, ¿no? ¿Vale? Y en el caso de que haya algún problema, pues cuando uno busca la trazabilidad origen para analizar la causa raíz o tal, pues esa labor se ve dificultada por la falta de trazabilidad de la comunicación, ¿no? Hay una dificultad objetiva para acceder a la información real. ¿Cuándo y dónde se necesita? ¿Por qué? Porque claro, cuando uno recibe cientos de mensajes al día, cuando uno tiene que buscar una cosa concreta, la manera normal de buscarlo es como parte de una serie temporal, ¿no? O sea, si yo recibo 200 mensajes todos los días,
Claro, hoy recibo 200, mañana recibo 200, pasado recibo 200, dentro de 5 días, cuando me tengo que acordar de quién fue el que me contó el incidente, no sé qué, tengo 1000 mensajes para mirar, ¿no? Porque lo normal es que yo, hombre, pues sí, pues las cosas muy gordas me voy a acordar de que fueron antes de ayer. Pero si en vez de antes de ayer fueron hace 10 días, yo no sé si fueron hace 10 días o fueron hace 12, porque no me acuerdo, ¿no? Entonces, claro, tengo que buscar en un chorro de 2000 mensajes, ¿no? Eso, pues es una cosa que funciona mal, ¿no? Y representa una dificultad de acceso bastante grande, ¿no? Luego, por otro lado, por eso que decíamos antes, ¿no? De que ni todos saben todo, ni todos cuentan todo lo que saben, pues esa falta de confianza y transparencia de la obra con respecto a la central es todavía más acusada. En la oficina central, que reciben pues, los informes que hace la obra, pues siempre quieren más informes y quieren más información, pero saben que no les cuentan todo, ¿no? Y en la obra se sienten muchas veces abandonados, ¿no? Porque lo que un sentimiento muy frecuente es que pues que a la oficina central solamente le interesan los informes y cuando hay que de verdad mojarse va a resolver los problemas, pues quien se come el marrón es el que está en la obra, ¿no? Ese sentimiento, pues también es un sentimiento muy, muy común, ¿no? Y hay una especie ahí como de lucha, ¿no? entre unos y otros, ¿no? Que forma parte de la falta de confianza y de transparencia que veíamos al principio, ¿no? Y luego, bueno, pues todo eso termina en desviaciones de coste y de plazo, ¿no? Las desviaciones que se declaran y las desviaciones de coste y de plazo que se declaran, pues hoy uno lee los informes que hay por ahí y tal, pues son porcentajes, en fin, curiosos, ¿no? Y pongo un ejemplo. Este es un ejemplo un poco exagerado, pero es un ejemplo real. En el mes de noviembre se entregó, por fin, el aeropuerto de Berlín, que como todo el mundo sabe está en Alemania. Y el aeropuerto de Berlín, que era una obra que se tenía que haber entregado en el 2011, se entregó en el 2020. O sea, 9 años de retraso. Y tenían que haberse gastado 2.700 millones de euros y se gastaron 7.000. Una desviación del, no sé, 260%. Una cosa así, ¿no? Eso los alemanes. Perdonadme la frivolidad, yo he tenido ocasión de trabajar con alemanes a menudo. Los alemanes no van al servicio si no tienen un plan. Es un poquito exagerado y de broma, ¿no? Para estas horas, para despertarnos un poco y tal, pero es así. O sea, que decir, son gente muy organizada que lo tiene todo muy planificado, muy tal. Bueno, pues a los alemanes, que son esos tíos que son los más organizados del mundo o de los más organizados del mundo, el aeropuerto de Berlín, que no es una ciudad de quinta categoría, o sea, es la tercera ciudad más grande de Europa, pues se les ha retrasado 9 años y 260% de presupuesto, ¿no? ¿Por qué? Muchas razones, pero sin duda, estas que hemos visto aquí tienen un cierto peso en eso que les ha ocurrido, en el manejo incorrecto de la información, falta de transparencia, dificultad en la información real, etcétera, ¿no? Y seguramente hay otras razones, ¿no? Que no vamos a analizar porque no forma parte de nuestra sesión de hoy, pero eso está ahí, ¿no? ¿Dónde pone el foco? Pero ¿dónde hay que poner el foco? No solo esta aplicación, sino cualquier aplicación que pretenda resolver este problema, ¿no? Pues en lo que ocurre en la obra. O sea, que realmente en lo que hay que fijarse es en lo que ocurre en la obra, porque la digitalización de todos los aspectos del proceso constructivo, digamos que tiene distintos niveles, ¿no? O sea, la parte del principio, la parte de diseño, planificación, esa está muy digitalizada desde hace mucho tiempo, ¿no? Nadie diseña en un papel. O sea, probablemente yo soy de los últimos que quedan que hemos dibujado en un tablero, ¿no? O sea, yo todavía, cuando era muy jovencito, pues dibujé todavía algo en un tablero. Pero luego ya enseguida, pues ya todo el mundo pues dibuja en un sistema de CAD, AutoCAD, o el que sea, o ahora el BIM, o de las 3 dimensiones, eso está digitalizado completamente, ¿no? La planificación, pues igual. O sea, nadie se pone a hacer un Gantt allí en una pizarra. Yo la primera vez que hice un curso de proyecto, pues nos pintábamos allí en un papel milimetrado las barras del Gantt y esto procede a esto y esto a lo otro, y había que echarse allí unos números y tal. Eso ya está todo digitalizado con unos programas estupendos y tal. Pero amigo, cuando llegas a la obra se acabó la digitalización. O sea, la digitalización en la obra, pues sí, te mandas correos electrónicos y WhatsApp, pero sí, y tienes los planos en digital. Pero las comunicaciones y la gestión de la obra, pues no es muy distinta, perdonadme la frivolidad, de la obra, la Escorial. O sea, al final, el fulano que está allí al frente de una obra recibe comunicaciones, como hemos visto antes, cientos de comunicaciones
Las tiene que leer, las tiene que interpretar, las tiene que digerir y luego, una vez que las tiene en la cabeza, tiene que volver a los programas esos maravillosos digitales de planificación y presupuestos y meter allí la información. Porque eso es, en muchas obras se sigue haciendo así, ¿no? En aquellas que ya están un poco más digitalizadas, no, pero en muchas se sigue haciendo de esa manera, ¿no? Y desde luego nosotros, a los clientes a los que llegamos, pues en muchas ocasiones es así como lo hacen, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no tienen más remedio, ¿no? Porque las herramientas que hay para hacerlo, si no conocen PC Tracker o conocen otras parecidas, pues es lo que permiten, ¿no? Entonces, una herramienta que sirva para digitalizar una obra se tiene que centrar en la correcta asignación y distribución de actividades planificadas, que es un poco la leyenda que viene aquí, ¿no? El control de la ejecución correcta y manejar todo eso en un entorno digital, de forma que sea fácil extraer informes, tanto de certificación como de avance, y sobre todo, lo más importante, que es un poco la fortaleza que nosotros, enseñamos de la aplicación nuestra, es que tiene que ser sencilla de utilizar, porque las herramientas normales de planificación, de presupuestos y tal, son herramientas que no las puede utilizar un encargado o un capataz, o sea, porque hace falta un cierto nivel de abstracción, y bueno, pues digamos, gente de oficio, o sea, gente, ¿no?, que por otra parte son magníficos profesionales en lo suyo, pues como que meterse en un ordenador allí a ver el GAN, ya no sé qué, como que no, o sea, como que no funciona, o sea, no, hay una serie de características personales, bien sea por formación, por experiencia, por lo que sea, que eso no termina de funcionar. Sin embargo, sí hay algo digital que todo el mundo lleva en el bolsillo y que todo el mundo está acostumbrado a utilizar, que es el teléfono móvil, ¿no? Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil en el bolsillo y mal que bien utiliza una serie de funcionalidades que tiene el teléfono móvil, a veces con más voluntad que acierto, pero muchas veces con bastante voluntad y bastante acierto, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que nosotros hemos tratado de hacer con esta aplicación es que todo eso que pasa en la obra se pueda comunicar de una manera fácil y estructurada, que es lo que vamos a ver después, estructurada con un teléfono móvil. De tal forma que toda esa información esté estructurada desde el principio. No hace falta leerse centenares de mensajes para saber qué es lo importante o no importante. No, digamos que la información nace colocada en su sitio, de forma que cuando hay que hacer un informe o cuando hay que estudiar una incidencia o cuando hay que, pues digamos, es fácil de localizar y en muchos casos la información se puede extraer automáticamente y producir informes automáticos, como vamos a ver después en la práctica, ¿no? Digamos, la base fundamental de esa estructura de información de la herramienta digital que vamos a presentar es combinar la planificación y los costes. Normalmente esa planificación y esos costes figuran la planificación en un programa de planificación, pues un MS Project, un Primavera, en fin, algo de esto, que son programas magníficos, con los que nosotros no pretendemos competir, o sea, esos programas son estupendos, maravillosos, algunos tienen 25 o 30 años, están súper desarrollados, asequibles y son una maravilla. Pero claro, tengo la planificación por un lado y luego tengo los costes por otro, ¿no? En España los presupuestos y mediciones son obligatorios en todos los proyectos, ¿no? El Código Técnico de la Edificación establece y toda la normativa de todos los colegios profesionales, para avisar un proyecto, pues yo tengo que tener unas mediciones y un presupuesto. Y la planificación, pues nadie se pone a hacer una obra si no la tiene planificada. Esa planificación podrá venir en el proyecto o podrá hacerla el constructor. Pero siempre cuando voy a empezar una obra tengo una planificación y un presupuesto, pero las tengo en sitios distintos. Entonces nosotros lo que hacemos es, con la planificación que existe y el presupuesto que existe, que normalmente está elaborado previamente, se puede elaborar con el PC Tracker, pero normalmente viene hecho de antemano, ¿no? Que bueno, pues con esa doble estructura lo que creamos es, para visualizarlo, una especie de estantería con muchos casilleros donde yo voy a ir colocando de manera ordenada la información que se va generando en la obra. De manera tal que como esa estructura es, digamos, está basada en la planificación y el presupuesto y es fácilmente visualizable y recordable, pues no tengo que andar buscando, sino que la información la coloco. Es muy rápida de buscar y cuando tengo que emitir informes con esa información, pues es muy sencillo emitir esos informes, ¿no? Y esa estantería, esos casilleros de esa estantería se alimentan
con la gente que está en la obra y que tiene, como decía antes, un teléfono móvil en el bolsillo, que están in situ viendo cómo ocurren las cosas y tienen la capacidad de comunicar esa información de una manera rápida, sencilla, veraz y trazable. Porque en todos los casos, como veremos después, la información es trazable, ¿vale? Tiene trazabilidad a origen. Sabemos quién ha sido, cuándo ha sido, dónde ha sido, todas esas cosas las podemos conocer, ¿no? Bien, unas palabras sobre el BIM. Ahora mismo se habla mucho de BIM, todo el mundo está encantado con el BIM y tal, pero en muchas ocasiones la gente tiene un concepto equivocado del BIM. O sea, hay gente, mucha, que piensa que el BIM es simplemente hacer modelos en 3 dimensiones. No exactamente. El BIM es una metodología de trabajo que se basa en un principio que, dicho así, parece una perogrullada, pero que está en abierta contradicción con los problemas que veíamos en la primera diapositiva, ¿no? Que es el principio de la colaboración. O sea, se trata de tener un modelo único, completo, en el que esté toda la información, no solamente la información geométrica, sino información paramétrica de los distintos elementos, información sobre el coste, información sobre la planificación, lo que se llaman cuarta y quinta dimensión del BIM, ¿no? Y todo eso en un modelo que comparte todo el mundo, ¿no? Eso, como idea enunciada en 15 segundos, es maravillosa. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Pues en la práctica ocurre que los modelos no siempre están disponibles. Cuando están disponibles es frecuente que haya varios modelos, ¿no? de los distintos agentes, que pues uno hace el modelo de la climatización, otro hace el modelo del edificio, otro hace el modelo eléctrico y tal. Esos modelos hay que juntarlos, hay que federarlos en un único modelo. Todo eso plantea una serie de problemas en la práctica que no son fáciles de resolver y que, de hecho, hoy por hoy se cuentan muchas cosas del BIM y hay vídeos maravillosos por ahí de gente que va a la obra con una tablet y que ve todo allí en realidad aumentada o en realidad virtual, no sé qué. Y dice, sí, pero o sea, de los que estáis atendiendo a esto, ¿cuántos habéis visto eso de verdad en una obra hecho por la gente de verdad? O sea, no, porque mandar un ingeniero joven, súper digitalizado y tal a una obra que haga esto, eso lo puede hacer cualquiera. Pero claro, si tú tienes una obra de una cierta envergadura y quieres llevar aquello como Dios manda, pues como no mandes a 20 ingenieros de estos, no lo llevas. Y claro, a lo mejor eso no hay quien lo pague, ¿eh? Y si no lo mandas, pues al final, ¿qué haces? Pues lo que ocurre muchas veces. Que sí, tú tienes un modelo BIM. Vamos, a mí me confesaba un amigo hace poco, pues un tío que está haciendo un puente en no sé qué sitio de Escocia y una cosa maravillosa y tal. Y que sí, nosotros tenemos un modelo BIM, pero lo que hacemos por las tardes es volvernos a la oficina y allí a teclear lo que hemos hecho, porque el modelo BIM que nos han mandado, pues sí, lo actualizamos, pero ¿cómo lo actualizamos? Digitalmente, o sea, con los dedos. O sea, me pongo dentro del teclado y con el ratón allí actualizar lo que haga falta, ¿no? Y siempre, eso, pues sí, es un modelo BIM, pero eso tiene un coste y una problemática tremenda, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué estamos intentando hacer? Bueno, lo que estamos intentando hacer es, basándonos en el estándar OpenBIM que está ya admitido por la industria, por todos los agentes que trabajan en esto, que es el formato IFC, pues estamos intentando, aquí lo contamos como hecho, lo cierto es que hoy por hoy no funciona, es decir, o sea, estamos desarrollándolo y no lo tenemos todavía comercializado, estamos a punto de hacerlo, pero bueno, tenemos que ser sinceros, digamos, no vamos a contaros que esto ya está funcionando porque no es cierto, no funciona, ¿eh? Todavía le quedan unas semanas, ¿no? Si alguno de vosotros se anima y al final se quiere unir a nosotros en este asunto, ¿no? Pues a lo mejor ya se lo encuentra cuando entre, ¿no? Nosotros, igual que alimentamos la planificación y el presupuesto con el teléfono móvil, pues estamos trabajando en alimentar el modelo IFC. De tal manera que esa información que se recoge en obra vaya a parar al modelo IFC y a través del estándar IFC nosotros podamos devolver esa información no solamente a los programas de mediciones y presupuestos, sino también a los programas que tienen los modelos BIM, el Allplan, el Revit, el ArchiCAD y todos estos que ahora están tan de moda, ¿no? Y bueno, y realmente nada más por mi parte, ¿no? Es decir, contamos algún ejemplito de cosas que tenemos. Nos gusta hablar de esta obra porque es una obra, bueno, de bastante envergadura y en la que se está llevando con EPC Tracker y en la que muchas de las ventajas que vamos a ver ahora en la demostración práctica pues se están aplicando estupendamente, ¿no? Es una línea férrea de casi 300 kilómetros de longitud en Uruguay, con varios centros de trabajo
El tema, por ejemplo, de la geolocalización aquí es un tema muy importante porque las incidencias, claro, en una obra de 300 kilómetros de largo, pues hay que saber dónde pasan las cosas, ¿no? Porque luego hay que ir a arreglarlas y hay que saber que el accidente o el incidente o la avería ha sido en tal sitio, ¿no? Y cómo va cada uno de los tajos y tal. Esta es una obra que tiene varios cientos de actividades y varios cientos de usuarios y, bueno, pues nos gusta ponerla como ejemplo de cosas que se pueden hacer, ¿no? Nosotros, dentro de la, digamos, campaña de difusión de estos asuntos, pues estamos tratando de colaborar con instituciones como el Colegio de Ingenieros de Andalucía Occidental. Webinars como este, pues ya hemos impartido unos pocos ya en colegios industriales. Bueno, no, se me olvidó decirlo al principio. Yo soy ingeniero industrial, entonces pues tiendo a ir a los afines, ¿no? José Manuel es ingeniero de obras públicas y, bueno, pues él por su parte pues tiende a ir a las obras públicas y a los de caminos, ¿no? Dice, bueno, es lo normal, ¿no? Uno va allí a los sitios que conoce, ¿no? Entonces yo, pues como me muevo más en los ingenieros industriales, pues por eso estamos aquí hoy, ¿no? Porque el colegio ha tenido la amabilidad de acogernos, como ya han hecho otros colegios, por ejemplo el de Madrid, ¿no? Hace no mucho pues publicamos un artículo, aunque yo creo que ha quedado bastante bien, en la revista del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, que está en internet y lo podéis buscar, ¿no? Y bueno, y colaboramos con algunas universidades y con la Fundación Laboral de la Construcción, con la Universidad Nebrija, con la Fundación Telefónica, en fin, una serie de entidades de cierto prestigio que han tenido a bien pues a acogernos en sus programas de formación, ¿no? Y bueno, esto es una carta de la Junta de Andalucía, de una obra que hicimos en Sevilla que salió muy bien, en la que participaban, y eso lo vamos a ver ahora también en la demostración práctica, participaban no solamente la empresa constructora, sino los subcontratistas, digamos, por abajo y el cliente por arriba. O sea, la aplicación permite no solamente alimentar con información de obra, sino distribuir esa información en todos los agentes con una serie de permisos y tal, que hoy lamentablemente no nos va a dar tiempo a contarlo todo porque tenemos el tiempo tasado, pero bueno, que promueve la transparencia y la confianza esa que debíamos al principio, que es rara avis en las obras hoy en día, ¿no? Y bueno, no os entretengo más, vamos a pasar a la demostración práctica y le cedo los trastos a José Manuel. Entonces dejo yo de compartir y empiezas tú, José Manuel, a Perfecto, Luis. ¿vale? Muchísimas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de qué ocurriría en una obra de verdad, ¿no? O sea, hemos escogido un proyecto, bueno, más o menos representativo. No es de construcción, es una estación depuradora. Ya os advierto que no es un proyecto real, o sea, aunque tiene un nombre de un sitio real y tiene algunos planos que son reales, pues están cogidos de varios proyectos diferentes y no es un proyecto, digamos, coherente, ¿no? O sea, si nos pusiéramos a hacer eso que dicen esos planos, no saldría nada, porque un plano es de un proyecto, otro plano es de otro y tal. Se trata simplemente de poner cosas cuyo nombre suene y tal, pero por temas de confidencialidad, pues nosotros no podemos revelar ningún proyecto de ningún cliente, ¿no? Y bueno, pues hemos construido uno a retales, entonces no le busquéis coherencia al proyecto porque no la tiene, pero sí que sirve para enseñar un poco cómo se controlan las actividades, los presupuestos y todo esto, ¿no? Entonces, en un proyecto de verdad, ¿qué ocurriría lo primero? Sí, bueno, pues lo primero es lo que decíamos antes, dice, alguien ha hecho un proyecto, o sea, hay un documento que es el proyecto, que tiene unos planos, que tiene una memoria, que tiene un presupuesto y que tiene una planificación. Y entonces el señor que va a utilizar EPC Tracker lo que hace es que dice, bueno, voy a hacer este proyecto y parto de la planificación y del presupuesto. Hay una parte administrativa previa que no vamos a contar ahora, porque nos comeríamos muchos minutos, que es, digamos, hacer una especie de esquema de la empresa dentro de la aplicación, ¿no? Porque la aplicación es multiproyecto, puedes funcionar con muchos proyectos a la vez. Pero bueno, vamos a contar uno que es lo importante y aquí, si nos da tiempo al final, pues contamos un poquito de la parte administrativa esa previa y si no nos da tiempo, pues el que esté interesado, pues ya se la contaremos en una sesión aparte, ¿no? Entonces partimos, por una parte, de la planificación, que sería pues un proyecto, por ejemplo este, en el que pues tenemos las actividades, con lo que duran, sus fechas previstas, cuál precede a cuál, los responsables, etcétera, ¿no? Y por otra parte tenemos un presupuesto, que en la mayor parte de los casos pues será un presupuesto que tendrá esta pinta, ¿no? Este me parece que está hecho en Presto, ¿no, José Manuel? Sí, este es Presto. Entonces, bueno, pues yo tengo aquí una serie de partidas con sus componentes, etcétera, con sus unidades, con su precio unitario, con la cantidad que está previsto hacer, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Yo cojo esto, que serán estos o estarán hechos en otros programas, y esto, todos los programas
del mundo prácticamente permiten exportar datos de alguna manera. Entonces yo exporto esto a Excel, como me deja, en este caso MS Project o Presto, y lo exporto a Excel y me hago unas hojas Excel con esto. Esas hojas Excel las adapto a un formato que EPC Tracker es capaz de leer, pero en lo que están pues esa información que sale de la planificación y del presupuesto, y con EPC Tracker lo leo y construyo esa estructura de información dentro de EPC Tracker, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer en directo, ¿eh? O sea, Vale. hemos preparado el ejemplo este que os estaba enseñando José Manuel, y ahora José Manuel va a coger esas hojas Excel que tiene preparadas y las va a cargar en directo para que veáis un poco lo que se tarda, ¿eh? que funciona y que sale bien y que se puede visualizar rápidamente, etc. O sea, que no es una cosa que cueste 4 horas hacerla, no, cuesta minutos, como vais a ver a continuación. Me callo, José Manuel, y te cedo la palabra y, bueno, Gracias, quizás en Luis. algún momento te interrumpa para Sí, comentar alguna perfecto. cosa. ¿Vale? Perfecto, lo hacemos como siempre, por supuesto. Vale, lo primero, como bien decía Luis, vamos a crear nuestro proyecto, ¿vale? Yo, por ahorrar un poquito de tiempo y que podamos ver el funcionamiento más real, pues los primeros pasos serían crear el proyecto, ¿vale? Y nos iríamos a esta pantalla. Yo ya he definido algunas cositas. Simplemente información de detalle del proyecto, oye, referencia, nombre, el área en el que está situada, fecha de inicio y final estimada, ¿vale? Y quiénes van a ser los integrantes, es decir, quiénes van a participar en este proyecto, ¿vale? Una vez definido esto, definiríamos un organigrama, que aquí quiero hacer un pequeño inciso, ¿vale? Porque además va relacionado con la carga de esas actividades planificadas que vamos a ver ahora. Este organigrama, aunque se asemeje en bastantes ocasiones a un organigrama jerárquico dentro de la obra, su finalidad principal es automatizar la creación de equipos de trabajo para cada una de las actividades que tengo planificadas. Con esto me refiero a, oye, voy a cargar mi planificación, cada una de esas actividades puede ser un cajón donde se recoge información, pero ahora tengo que asignar esos participantes a las actividades. Bien, yo tengo una estructura en la que sé quién tiene que estar informado de todo y quién, oye, pues únicamente tiene que estar a lo que le atiende, ¿vale? Y dedicarse a su trabajo, es decir, únicamente a lo que a ti te incumbe, ¿vale? Pues evidentemente, como podemos ver aquí, pues el encargado de obra civil no tendrá nada que ver con la parte de instalaciones, excepto a lo mejor en alguna actividad concreta. Pero a grosso modo, pues este va a su parte, que es obra civil, y el otro va a la parte de instalación. Genial. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que si yo hago responsable de una actividad, ahora cuando carguemos la plantilla lo veremos, a un encargado, por ejemplo, al de obra civil, de forma automática en esa actividad, la herramienta nos va a incorporar a todas las personas que se encuentren por encima en la línea de organigrama. Por eso digo que, por un lado, automatizamos todo lo que dice la parte de formación o creación de equipos para esas actividades y pues, hay veces, y por eso también recalcaba, que se puede parecer a un organigrama jerárquico, aunque realmente su finalidad única es pues agilizar ese flujo de la información en cada una de las actividades. Bien, para que lo veamos, sobre este ejemplo en el que he hecho bienvenido responsable, nos venimos aquí a las actividades, ¿vale? Vamos a cargar esta planificación, ¿vale? Yo tengo mi planificación, que la he hecho o me la han proporcionado. Oye, la tengo que pasar a EPC Tracker. Lo primero que hago es exportarlo a un formato que se pueda comunicar con EPC Tracker. ¿Cuál es ese formato? LC, que es esta plantilla que enseñábamos aquí. ¿Qué extraemos? Pues identificadores, IDs si le queremos poner para tener pues, una idea más lógica y razonable, nombre de actividades, fecha de inicio, fin y porcentaje completado, ¿vale? Oye, esto me lo tengo que llevar a la plantilla que me proporciona EPC Tracker, que sería esta de aquí. Bien, básicamente, como veis aquí, el grosso de la información ya la tenemos, la extraemos de esa plantilla. Y aquí, ¿vale? Hacemos responsables a esos usuarios, ¿de acuerdo? Hemos visto que yo he hecho responsable a bienvenido, ¿vale? Automáticamente todas las personas que estén por encima de la línea organigrama irán a esa actividad. Pero además me permite la posibilidad de manualmente, ¿de acuerdo?, añadir a otras personas que no incluya el organigrama. Es decir, nos facilita mucho no solo cargar la planificación y una estructura de trabajo conocida, sino generar esos equipos de trabajo de una forma muy sencilla y de forma masiva. Esto es importante de cara a lo que comentaba Luis, de que es una herramienta que no te quita tiempo, que no supone muchísimo tiempo y por lo tanto recursos para los agentes de la empresa en este caso que se encarguen de cargar el proyecto, sino que es algo muy sencillo que nos va a reportar mucho beneficio. Bien, lo tenemos designado, ya simplemente nos vamos a EPC Tracker y digo, realiza la primera carga. Un segundito, que me venga aquí.
Vale, perdón. Me vengo aquí y digo carga inicial. ¿Vale? Y selecciono mi proyecto. En este caso, vendría a el proyecto que vamos a cargar. Las actividades. Y las importamos. ¿Vale? De acuerdo. Esto puede tardar un tiempo que asimile toda la información, ¿vale? En este caso ya lo tenemos el listado. Importante. Bueno, en este caso habéis visto, es un proyecto que tiene 50 actividades, ha tardado, no sé, 3 segundos, ¿no? Si en vez de tener 50 tiene 500, pues en vez de tardar 3 segundos, pues a lo mejor tarda 20, ¿no? Pero quiere decir que es una cosa instantánea. O sea, y si tiene 1500, pues a lo mejor en vez de 20 tarda un minuto, pero quiere decir que no es un tema de que haya que tirarse aquí horas haciendo las cosas y tal. La adaptación, hemos dicho, exportamos desde Project, desde Primavera o desde lo que tengamos. La exportación, pues es darle a un botón y unos segundos, ¿no? La adaptación puede ser un poco más laboriosa, ¿eh? En el sentido de que es donde metemos, pues a lo mejor, usuarios que no estaban en el project, ¿eh? Y una serie de cuestiones que, en fin, hoy no podemos explicar en detalle, pero digamos que en un caso como este, ¿eh? De 50 a 100 actividades, en media hora, una hora, esa adaptación puede estar hecha. Y la lectura para meter esos datos en EPC Tracker, pues ya habéis visto lo que se tarda. Es un segundo y ya está dentro, ¿no? O sea que no es un trabajo de 4 días que tiene que estar ahí un tío que sabe mucho. No, es una cosa sencilla, ¿eh? Y que en una mañana pues se puede uno cargar un proyecto de tamaño mediano sin ningún problema, con todos los detalles que tenga que tener. Y bueno, ahora va a cargar las mediciones por un procedimiento parecido, ¿no? Y vais a ver también que se tarda, pues, un poquito. Correcto. Pasaríamos ya tenemos nuestras actividades planificadas y a esas actividades pues queremos ligar, oye, pues nuestras mediciones. Bien, nos venimos a la pantalla de mediciones. Como veis, la interfaz es exactamente igual, ¿vale? Para que de una forma muy sencilla un usuario de una forma rápida le coja el hilo a esto y se haga con la herramienta. No es una herramienta difícil ni compleja visualmente, ¿vale? Después, por otra, evidentemente, lleva su trabajo que es el importante. Y hacemos lo mismo. Oye, yo tengo mi presupuesto, ¿de acuerdo? Extraigo mediante la exportación, pues en este caso la plantilla que se extrae desde Presto y, ¿vale? Se realiza el trabajo de adaptación, que sería este de aquí. Bien, aquí quiero hacer un inciso, ¿de acuerdo? Porque esto ya desaparece como tal en el sentido de que este paso de adaptación lo eliminamos, ¿de acuerdo? Hemos forzado que la herramienta lea los archivos en formato, pues, bueno, el que se extrae de un presupuesto, es decir, en un formato de BC3, ¿vale? Que se puede reconocer por cualquier herramienta de presupuesto y que después al exportar, pues nos escupe un formato como el que estamos viendo en pantalla. Y directamente esta sería la plantilla que tenemos que exportar, es decir, ese paso de adaptación ahora mismo que hay que realizar en mediciones, lo eliminaríamos, ¿vale? Simplemente pues sería aquí, oye, si hay alguna partida que no corresponda a una actividad que está en planificación, pues modificarla, pero simplemente sería exportar e importar. Bien, realizamos el paso, que sería exactamente igual que hemos visto con las actividades. Y seleccionamos. Mediciones, importar. Vale. Como podéis ver, automáticamente reconoce dichas mediciones y las liga. ¿Vale? De acuerdo. Hemos hecho lo siguiente, ¿de acuerdo? Hemos cogido, como bien decía Luis, el símil que ponía, nuestra estantería, donde hemos puesto diferentes cajones, que son las actividades, y dentro de esos cajones hemos conseguido ligar esas mediciones. Bien, además de ello, recogeremos otra información. Pasaremos ahora al teléfono móvil, pero antes de que veáis, como habéis visto, el proceso es bastante sencillo y ocupa mucho tiempo. Para que tengáis una idea de lo que vamos a ver en móvil, os voy a enseñar el proyecto que acabamos de cargar. ¿Cuál es el resultado que tendría? Bien, como veis aquí, lo que tendríamos sería nuestras actividades y subactividades, ¿de acuerdo? Que teníamos planificadas. Y a ellas hemos ligado, pues, las distintas mediciones que se tienen que llevar a cabo, ¿vale? Pues en actuaciones previas, una de las actividades que se tienen que realizar es vallado de señalización y hay que realizar estas partidas, estas mediciones, ¿de acuerdo? Pues simplemente las tenemos ligadas, de manera que dentro de cada una de esas actividades iremos reflejando qué es lo que se va produciendo, ¿vale? En cuanto a ejecución real y como podéis ver, pues nos irá reflejando en cuanto a avance, puesto que cada una tiene un peso en porcentaje, nos irá reflejando el avance de la actividad de forma automática.
De esa manera pues conseguimos la ligadura que carece ahora mismo en el mercado y que nos aporta tanto valor como es saber qué se está ejecutando y cómo me está repercutiendo en el avance de la actividad. Bien. Esto es importante porque al final, o sea, lo que estáis viendo en pantalla con el formato que, bueno, pues lógicamente no estáis acostumbrados a ver porque esta aplicación, pues para la mayor parte de vosotros era novedosa. Es lo mismo que había en el proyecto. O sea, pone el Gantt un momento para que se vea. O sea, partíamos del proyecto donde teníamos unas actividades que tenían unos nombres, unas fechas, etcétera. Y dice, bueno, pues esa misma distribución de los trabajos que hay que hacer es la que tenemos en EPC Tracker. O sea, hemos pasado por un Excel intermedio para leerlo, pero hemos metido... Enséñanos el Gantt de EPC Tracker, por favor. Y tenemos la misma información en EPC Tracker. Y lo que hemos hecho ha sido imbricar dentro de esas actividades, ¿las ves? Este es el mismo Gantt que hay allí, lo que pasa es que el formato, lógicamente, pues es diferente, ¿no? No les íbamos a fusilar el formato a los de Microsoft, no sería lógico, ¿no? ¿Vale? Es un formato ligeramente distinto. Y hemos metido dentro de cada actividad las mediciones, ¿eh? De tal manera que eso que a veces cuando uno tiene que reportar el avance de una cierta actividad, que al final en ese proyecto pues es un porcentaje de lo que llevas hecho, y bueno, pues ese porcentaje aquí, en el EPC Tracker, se calcula en base a la ejecución de las mediciones, que lo vamos a ver ahora. O sea, cuando yo tengo que hacer 100 metros de zanja y hoy he hecho 50, digo, hoy he hecho 50 metros de zanja. Entonces, como esos 50 metros de zanja, el metro de zanja tiene un valor, pues me calcula el programa en base a las unidades, al precio unitario y a lo que yo tengo que hacer, me calcula cuál es el valor de esos metros de zanja, me lo compara con el valor total de esa actividad y me dice cuál es el porcentaje de avance. Ese cálculo del porcentaje es configurable. O sea, dependiendo de las empresas, pues hay empresas que lo que quieren calcular digamos, en términos económicos o lo quieren calcular de alguna otra forma, porque para ellos, pues si tienen que instalar una cosa que vale mucho dinero, pero que lo que vale dinero es lo que instalan y lo que a ellos les preocupa son las horas, pues a lo mejor para ellos son más importantes las horas que lo que están instalando, ¿no? Y prefieren cambiar esa ponderación del cálculo del avance, ¿no? Y dice, bueno, eso es configurable, no nos da tiempo ya a explicar cómo se hace, pero por defecto el programa lo calcula en términos económicos, ¿vale? Comparando el valor de lo que yo he hecho con el valor de lo que tendría que haber hecho, ¿no? Y ese es el porcentaje que me representa en los gráficos. Entonces, ya tenemos el proyecto cargado, ya tenemos las mediciones definidas y ahora, pues el primer día de la obra. O sea, esto lo ha hecho alguien en la oficina y entonces llegan ahí unos tíos a la obra, llegan 4 o 5 tíos, ¿no? ¿Y qué es lo primero que hacen? Vale, pues lo primero que hacen es replanteo, ¿no? Es lo primero que tienen que hacer allí, pues es replantear. Se llegan allí, pues unos fulanos con una cinta métrica, con un teodolito, con una cinta de señalizar, unas vallas y tal, y sacan su plano, ¿no? Y entonces lo que hacen es, dicen, bueno, pues miran allí los documentos que tienen. Ahora vamos a enseñar los documentos, ahora dentro de un poco, ¿no? Miran los documentos, miran tal, y se ponen allá a poner estacas en el suelo, y se ponen a poner cinta de balizamiento, y se ponen a tal. Entonces, conforme están haciendo eso, o una vez que terminan, pues el fulano que está allí, pues coge el teléfono móvil. Ahora tenéis en pantalla la representación del teléfono móvil que tiene José Manuel en la mano, ¿no? Y hacer la abstracción de que están en la obra y tienen que hacer aquello, ¿no? Dice, bueno, pues abre el proyecto con el móvil, como nos va a enseñar ahora, y empieza a comunicar que ha ejecutado cosas en la obra. Y ahora pues nos lo cuenta y vais a ver cómo eso que él va ejecutando con el móvil automáticamente aparece en la herramienta de escritorio, que puede estar en la oficina de obra o puede estar a 6.000 kilómetros, como ocurre con el ferrocarril de Uruguay. El ferrocarril de Uruguay lo ha proyectado SACIR en Madrid. Entonces, cuando dicen allí que han hecho el kilómetro 184 y que han echado el balasto, que han puesto las traviesas o no sé qué, y el tío le da el botón en el móvil, pues un segundo después el tío que está en Madrid, claro, normalmente el tío que está en Madrid no está en la oficina porque son las 3 de la mañana aquí, cuando allí son las 10 de la mañana del día anterior, ¿no? Pero dice que como toda esa información está en un servidor en la nube, es una información que comparten todos los agentes del proceso que tienen autorización para ver esa información. Y esa autorización la define el organigrama que veíamos antes, ¿no? Haz el ejemplo, José Manuel, Perfecto. y así lo... Bueno, lo primero de todo, yo en el móvil estoy con Bienvenido, estoy con otro usuario, ese encargado de obra civil que hemos visto. Lo primero de todo, que él solo ve esas actividades, las de obra civil, ¿vale? El resto no las vería. Bien, me vengo aquí. Oye, como bien decía, el primer día, entro aquí, sus actividades,
Y estamos, pues, en este de aquí, ¿vale? Vallado de señalización. De acuerdo. Pues me vengo aquí y digo, voy a reportar, ¿vale? Y, bueno, ahora enseñaremos otras funcionalidades que podemos hacer, pero lo primero, voy a decir el replanteo. Pues estaba previsto que se hiciera en 8 horas, ¿vale? Se ha hecho. En 8 o en 10, ¿vale? La que sea. Yo reporto lo que se ha hecho realmente. Bien. Después resulta que el perimetral se ha empezado, ¿vale? Con cinta y 160 metros, pues se han hecho los 160. ¿De acuerdo? Además de ello, puedo decir, oye, no me quedo aquí. Me vengo y, perdón, está mi careto, y le hago pues, una foto a lo que estoy diciendo que se ha ejecutado. ¿Vale? Es decir, ahora veremos además de la documentación que respalda todo lo que se dice que se está haciendo. La foto ahora no puede ser de la valla de la obra, porque claro, José Manuel está encima en un escritorio, en una mesa, y tiene que ser la foto que tiene delante, ¿no? Pero vamos, es una foto que está haciendo en directo, o sea que es para representar un poco cómo funciona esto de verdad, ¿no? Y, oye, ¿qué más cosas podemos hacer dentro de una actividad? ¿Vale? Recordemos que estamos en esas estanterías que como bien ha explicado Luis, tienen cajón y en este caso un subcajón dentro del cajón donde estamos reportando mediciones, fotografías como hemos visto y puedo decir, oye, pues un comentario. ¿Por qué? Porque resulta que imagínate que pasa algo. Se notifica. ¿Cómo se notifica esto actualmente? Uno, vía WhatsApp, ¿vale? O vía email. ¿Cuál es el problema que encontramos? Bien, hoy a inicio de obra me he enterado de lo que ha pasado. Dentro de 2 meses ya no me acuerdo de lo que ha pasado. Imaginémonos de ese día, pues todo lo que lleva consecuente, los que van arrastrando. De esta manera, da igual que no me acuerde. Yo si ha pasado algo en esta actividad en concreto, me voy a tener no solo lo que se ha hecho, sino documentación gráfica que la respalde e incluso comentarios de si ha sucedido algo, ¿vale? O cómo ha acontecido. Por lo tanto, tengo todas las comunicaciones e información dentro de un cajón organizado que todo el mundo entiende. ¿Por qué? Porque viene por la planificación y todo el mundo sabe lo que es el vallado en este caso, ¿no? Oye, pues puedo desde escribirlo, ¿vale? A dictar, ¿de acuerdo? No me voy a parar mucho. Vale. Y añadimos ese comentario, es decir, registramos todo lo que va aconteciendo. Además, como podéis ver y estáis viendo aquí, ¿vale? Todo en tiempo real. Automáticamente a mí me llega la notificación en tiempo real y se va registrando todo lo que sucede. He reportado mediciones, ¿de acuerdo? Se me traduce en un avance de la actividad, ¿vale? Y además de ello, pues bueno, de galería, documentación, que ahora veremos todos los documentos que podemos tanto subir como tener disponibles, porque nos han subido desde oficina para consultar, como pueden ser instrucciones, informes editables para poder rellenar, DWG, ¿vale? Es decir, lo que necesite para tener a disposición. Nuestras mediciones, que es lo que hemos realizado antes, que simplemente para que lo veamos, ¿vale? De alambrada, pues se han hecho hoy 15 metros. ¿Vale? Simplemente para que lo veamos cómo actualiza en tiempo real. ¿Veis? Ha pasado al 21%, ha dado ese salto. Es decir, la comunicación es constante y en tiempo real. Y por último, incidencia, ¿vale? De la misma manera, ¿vale? Es importante que recojamos no solo la información sobre lo que hay planificado, sino que dentro de eso pueden surgir contratiempos, es decir, aspectos que no teníamos contemplados en la obra, que surgen por condiciones que no podemos controlar y que nos pueden condicionar el transcurso normal de la obra, ¿vale? A nosotros a eso le damos un trato especial que es el de incidencia, que además, como se conoce, porque, bueno, tiene diferentes particularidades que la hacen única, ¿vale? Lo muestro. Imaginémonos, estamos allí y decimos, pues, mala fecha, paralización por lluvia. Lo explico, ¿vale? Bueno, esto se puede escribir con el teclado del móvil o teniendo en cuenta que los móviles, tanto los de Android como los de iOS, admiten escribir al dictado, pues le das al botón del micrófono, te pones a dictar y te lo transcribe directamente, ¿no? O sea que cuando uno está allí en la obra que hace mucho frío, lleva unos guantes y no sé qué, o sea, no se tiene que poner allí a teclear, sino que de una manera sencilla, pues se puede activar, agilizar mucho el tema de las comunicaciones, ¿no? Vale. Al final, la incidencia lo que nos ayuda es a representar las actividades que no estaban planificadas, las averías, los incidentes, los accidentes, etcétera, ¿no? Hay un mecanismo dentro de la aplicación para poder comunicar todo eso de una forma ordenada. Correcto.
Y además de ello, ¿no? De esa alerta temprana que lanzamos, ¿vale? Puesto que bueno, es una de las particularidades que llevan estos contratiempos, que no es que no se enteren, sino que nos enteramos tarde, de esta manera es muy temprano, lo máximo que se pueda. Además de ello, pues podemos utilizar la ubicación real, es decir, si estamos trabajando en una zona, en un punto al aire libre, lo que comentábamos de la carretera es una de las funcionalidades más utilizadas. ¿Por qué? Porque puedes ver a lo largo del trazado de la carretera cómo esas incidencias se van levantando y van ubicándose en puntos exactos, ¿vale? De cara a quien tiene que ir a resolverla, simplemente entrando en el navegador, va directamente al punto. Bien. Esto es también muy sencillo porque los teléfonos móviles todos tienen geolocalizador GPS, ¿no? Entonces simplemente pues tú le dices que incorpore el sitio donde estás y ya está, ¿no? Y esto tiene aplicaciones curiosas, ¿no? Por ejemplo, pues un problema que ocurre muchas veces es que tú quieres saber quién está en la obra y quién no. No, porque, bueno, pues tienes que hacer un control de presencia, ¿no? Dices, bueno, pues, como todos los usuarios de móvil están geolocalizados porque tienen un móvil que tiene GPS, pues tú puedes utilizar la geolocalización del GPS para saber cuándo un tío llega a la obra y cuándo se va. Puedes hacer un control de presencia. Otra cosa es que tenga que estar, digamos, ajustado a la legalidad del sitio donde eso se hace, ¿no? Porque hay sitios en los que eso no se permite hacer y sitios en los que se dice, bueno, bien, aquí está la función. Luego, lógicamente, el empresario tiene que utilizar esa función de acuerdo con la legislación del sitio donde está, ¿no? Pero la capacidad existe y es una capacidad que tiene el sistema por sí mismo, ¿no? Bueno, podríamos seguir haciendo cosas, lo que pasa es que como tenemos poco tiempo, pues lo que hemos hecho ha sido preparar el proyecto, digamos, como estaría dentro de un mes, ¿no? Entonces, mientras José Manuel se sale y entra en ese proyecto, que es el mismo proyecto dentro de mes y medio, con actividades terminadas y tal, pues no sé si alguno tiene alguna pregunta, pues puede ser un buen momento para que en lugar de esperar al final, pues alguna pregunta que haya surgido y que alguno quiera intervenir y tal, pues que nos la transmita ya y tratamos de resolverla, ¿no? Y ahora pasamos ya al proyecto y ya terminamos, porque realmente no nos queda mucho, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna persona quiere preguntar alguna cosa? ¿Está todo claro? No me lo puedo creer. ¿Cuánto cuesta? Bien, esa es una buena pregunta. Vamos a ver. Nosotros, aquellos de vosotros que estéis interesados, os pasamos una oferta particularizada, ¿no? Esto es un modelo de software as a service, ¿eh? Entonces se cobra por usuario y mes, no por proyecto, sino por usuario. O sea, una empresa tiene N usuarios, tenga los proyectos que tenga, y paga en función de los usuarios que tienen, no de los proyectos, ¿vale? Eso es importante. Entonces, la cuota por usuario y mes varía en función del número de usuarios. Nosotros recomendamos no tener nunca menos de 5 usuarios en una empresa, ¿no? Porque realmente la gracia de esto está en que haya gente que está en la obra y que mete datos en el sistema, y si si solamente hay un usuario, pues al final el usuario tiene que hacerlo todo y no funciona bien, ¿no? Entonces, recomendamos 5 usuarios y hay empresas que tienen 800 usuarios, ¿no? Entonces, el precio por usuario, lógicamente, es menor cuanto mayor es el número de usuarios, porque hay una serie de gastos fijos que se tienen que distribuir entre el número de usuarios. Nosotros tenemos que crear un entorno en el servidor, tenemos soporte, y no es lo mismo hacer eso para 5 que para 600, ¿no? Entonces, los precios varían, hay una horquilla de precios. Los más caros, aquellos que tienen 5 usuarios o entre 5 y 10 y tal, pues están del orden de 40, 50 euros usuario mes, que es algo más de €1 al día. Eso es lo más caro, ¿vale? Y lo más barato, pues para usuarios que tienen, para clientes que tienen cientos de usuarios, pues el precio baja lógicamente mucho y puede estar del orden de 10, 12 euros usuario mes. Bueno, dentro de esa horquilla está, ¿no? Entonces, para una pyme, para una empresa chiquitita que tenga 15, 20 usuarios, dice, bueno, pues a lo mejor el precio con 20 o 30 usuarios, ahora mismo no me acuerdo de memoria, ¿no? Pues está un poco por debajo de esos 40, pues a lo mejor 35, una cosa así. Y bueno, normalmente nosotros lo que sí que tenemos visto en las experiencias que hemos hecho hasta ahora, que ya son varias, ¿no? Varios cientos, pues es que los gastos relativos a reuniones, informes, viajes, todo ese tipo de cosas, se reducen en un orden de magnitud, ¿eh?
Entonces, bueno, ya dependiendo de cada empresa, pues tendrá que echarse sus números y ver si le merece la pena o no. Nosotros lo que hemos visto es que todos los que han venido les ha merecido la pena. Pero bueno, esas cuentas las tiene que echar cada uno, ¿no? Porque nosotros no sabemos lo que se gasta la gente en esos temas. Tenemos una idea, pero cada empresa es distinta, ¿no? Y el ahorro más importante es un ahorro que es más difícil de medir. Y es el ahorro en la desaparición de las decisiones erróneas para resolver contingencias. Eso es más difícil de calcular. Pero en todas las obras hay un margen de contingencia, un porcentaje, pues un 5, un 7, un 8. Dependerá de la dificultad de la obra, de cosas que se sabe que no se sabe cuáles son, pero que se sabe que se incurre al final en ellas, ¿no? Dice, bueno, pues esas también se reducen en un orden de magnitud. Y ahí sí hay mucho dinero, ¿eh? Hay mucho. Lo que pasa es que no siempre es fácil de calcular. Entonces tampoco hay que dejarse engañar. Dice, no, es que esto me va a costar no sé cuántos mil al año. Dice, sí, pero mira lo que te ahorras, no lo que te va a costar. Porque esto no es una cosa a añadir al trabajo que haces. Esto es porque te ahorra trabajo. Si no, no tiene sentido. O sea, si no vas a ahorrar dinero, no te compres la aplicación. O sea, nosotros vender la aplicación para que dentro de un año nos digas que es una castaña, no queremos. O sea, preferimos que la gente empiece poquito a poquito, con proyectos piloto, que vea que ahorra de verdad y luego se lance a instalaciones más amplias, ¿no? No sé si con eso te he contestado, Andrés, o consideras que no es suficiente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, pasamos al proyecto. ¿Cómo estaría, digamos, 2 meses después de haber empezado? Después de haber hecho esa simulación que hemos hecho de los tíos que llegan allí al replanteo, pues 2 meses más tarde. Dice, bueno, pues ya las actuaciones previas están terminadas, el movimiento de tierra está terminado, la oferta, eso está terminado, y ahora vamos a ver qué cosas se han ido registrando para que veáis un poco esos ejemplos que ha hecho José Manuel con el móvil. Dice, bueno, pues después de haber hecho eso durante 2 meses, pues tú entras en el proyecto y ves esto que va a enseñar ahora José Manuel. ¿Qué es lo que tendríamos? Pues todo lo que hemos visto que estábamos reportando en el teléfono, como bien decía Luis. ¿Qué beneficios tiene? Pues, por un lado, comunicaciones, ¿vale? Ese lío que tenemos siempre que gestionar, que es abrir una bandeja de correo electrónico de decenas de mensajes, correo diarios, ¿vale? WhatsApp y demás, eso que hay que gestionar, procesar y después aplicar en el día a día de la obra. De esta manera lo tenemos ordenado, ¿vale? Recordamos, podemos hacer partícipe de las actividades, no solo a la gente de la casa, sino, oye, a una actividad concreta puedo meter a sus contratistas, puedo meter al cliente para enseñarle solo las actividades y en sus actividades trabajamos nosotros. Es decir, las fórmulas son múltiples, ¿no? Al final lo que conseguimos es mucho orden de todo lo que se va gestionando, desde el primer punto, comunicaciones, ¿vale? Con además, evidentemente, trazabilidad en todo lo que se reporta en RC Tracker. Eso es muy importante, es decir, tenemos una protección absoluta de todo lo que se va haciendo, cuándo se va haciendo. Bueno, después ya detalles que agilizan mucho, por ejemplo, diferencia del correo electrónico, pues las respuestas aquí son anidadas, es decir, típico correo electrónico en el que hay 4 o 5 personas en copia y se está contestando sobre algo que no me incumbe. Al final lo que se me responde relacionado con lo que yo necesitaba saber, están 2 o 3 mensajes por debajo. Aquí eso no sucede, ¿vale? Va todo en su orden y su cajón correspondiente. Y después, pues bueno, tenemos una funcionalidad que son las etiquetas que nos permiten, pues bueno, crear abierto, la podéis crear como queráis, en cada proyecto al gusto que se desee, y que nos permiten un nivel más de filtrado y de acceso rápido a la información. Con esto me refiero a hoy. Quiero ver únicamente comentarios de calidad. Pues me filtra el resto de comunicaciones y me muestra únicamente aquellas que tienen que ver con calidad, ¿vale? Eso nos agiliza mucho lo que viene siendo el acceso a la información. Como podéis ver, pues todas las mediciones ya reportadas con su avance, ¿de acuerdo? Vuelvo a insistir, trazabilidad de quién hace las cosas, cuánto y cuándo, ¿de acuerdo? Siempre vamos a poder rescatar, oye, aquí me han metido una medición que esto no tiene ni pie ni cabeza. Ahora, ¿cómo averiguo quién lo ha hecho? No os preocupéis, siempre hay trazabilidad de quién reporta y cuándo reporta, además de cuánto. Esas incidencias, ¿vale? Pues como podéis ver, la misma que yo he creado, que además será un cajón independiente donde tendremos la posibilidad de participar y organizar lo que se hable y se gestione en cuanto a documento, o se genere en cuanto a documentación para la resolución de la misma, ¿vale? Pues tenemos descripción, comentarios, fotos, documentos, lo que sea necesario. Imaginaros, por ejemplo, una avería, ¿no? Una incidencia que es una avería. Entonces yo abro la incidencia, se ha roto la excavadora, el eslabón de la cadena se ha roto, hay que pedir un repuesto y no sé qué.
Luego, claro, viene el mecánico, me lo arregla, me da un parte. O sea, todo eso que pasa con esa incidencia, dice, yo lo guardo en ese casillero que es el casillero de la incidencia, yo puedo guardar esa documentación, puedo guardar el albarán, puedo guardar la factura, bien porque lo tengo en PDF y lo subo, o bien porque según me lo da el tío que se baja del camión y me lo arregla, pues le hago una foto y dejo allí la foto. Y luego ya, si se me cae o se me moja o lo que sea, no, la foto ya está allí. Y la he subido en ese momento. Y además es una foto geolocalizada. O sea, que mi jefe que está en la oficina a 300 kilómetros puede ver que efectivamente esa foto yo la saqué en el punto geográfico tal, que es el punto donde estaba la excavadora. O sea, que no es que le he engañado y he hecho una foto de una excavadora según iba a trabajar por la mañana. No, no. Es que está la hora, está el sitio donde está tomado la foto, está el fulano que ha mandado la foto, está todo allí. Y yo puedo cargar eso. Y eso me sirve para luego después hacer un informe, que lo vamos a ver ahora, un informe sobre esa incidencia, ¿no? Oye, me he retrasado 3 días por este asunto. Y el cliente me dice, sí, sí, pero eso es asunto tuyo, eso no. Dice, no, no, mira, yo tengo aquí las pruebas de lo que ha ocurrido. O sea, tengo la declaración de incidencia que ocurrió en este momento, tengo aquí los documentos de esa incidencia tal, tengo aquí las facturas porque las he guardado aquí y yo puedo generar de una manera muy rápida, como lo vamos a ver ahora a continuación, un informe particularizado sobre esa incidencia o sobre todas las incidencias que ha habido o sobre todas las actividades. O sea, el informe es configurable y flexible como debe ser, ¿no? Para que yo pueda realizar en cada caso el informe que más me interese, ¿no? Correcto. Perdona, José Manuel, continúa. Perfecto, Luis. Y ya por último, la última funcionalidad que engloba cada uno de esos cajones que tenemos en nuestra estantería, pues sería la documentación, ¿vale? El gestor documental, que tenemos, pues bueno, podemos desde cargar todo tipo de archivos, ¿vale? Desde plano, PDF, Excel, fotografía, vídeo, es decir, toda la documentación que se requiera poner a disposición de la gente que está en campo o que se genera en campo y tienen que devolver o poner en este cajón, depositar en el cajón, y la tendríamos aquí disponible, ¿de acuerdo? Esa documentación sirve, o sea, es bidireccional. O sea, que si yo puedo utilizar la capacidad de gestión documental, por ejemplo, para cargar en cada actividad los planos correspondientes que tienen que tener la gente en la obra. La verdad es que ver un plano con un móvil, pues no es lo más adecuado, ¿no? Pero bueno, si yo lo puedo cargar ahí y puedo verlo en la caseta de la obra o puedo imprimirlo desde EPC Tracker. O sea, no necesito tener allí una aplicación especial, no, yo los cargo en EPC Tracker y los tengo allí guardados en el sitio donde tienen que estar. Y lo puede leer cualquiera de los agentes autorizados de esa actividad. Incluso lo puede ver en el móvil. Lo abre en el móvil y ya digo que no es lo normal ver un plano en un móvil, porque tiene una pantalla muy chiquitita, pero bueno, hay veces que, oye, pues tienes que mirar una cosa que se te ha olvidado, una nota, lo que sea, ¿no? Pues abres el plano con tu móvil y lo ves allí y lo puedes ver, ¿no? Por ejemplo, esto que tenemos aquí, ¿no? Oye, pues un listado de chequeo, ¿vale? Pues exactamente lanzo la lista, ¿vale? Oye, pues necesito que esto se chequee y se me devuelva. Pues me lo chequean allí en obra, me dicen lo que sea que ha acontecido, ¿vale? Es un PDF editable, o sea, que si yo puedo tener, imaginaos, es muy frecuente en calidad y en seguridad, es muy frecuente que yo tenga que rellenar formularios que hoy por hoy se siguen rellenando en papel. Dice, bueno, bien, pues yo los creo como PDFs editables, los subo a EPC Tracker y con el móvil, el fulano que está allí en la obra, no sé qué, lo rellena. Los rellena desde el móvil y los cierra y se quedan cargados en su sitio. Y no hay que andar mandándoselo a no sé quién por correo electrónico para que lo tengan. No, no. Ese no sé quién que lo tiene que tener está definido como usuario de esa actividad, como participante en esa actividad, y como él ya lo sabe, pues cuando necesita el formulario de la actividad no sé qué, se va a la actividad y allí lo tiene. ¿Vale? No hace falta comunicaciones adicionales, ¿no? ¿Vale? Bien. Pásate a lo de los informes porque nos estamos comiendo el tiempo y Sí, eso es muy importante. Ya nos vamos al tema de los informes, ¿vale? Toda esta organización, esta estructura sencilla, reconocible de trabajo y en tiempo real que nos permite pues, tener alertas tempranas, ahorrar mucho tiempo de cara a la gestión de todo lo que implica, ¿vale? Después, además, pues la generación de informes, ¿no? Algo que es tedioso, que es difícil de realizar, por localizar, información y demás. Y bueno, aquí lo podemos hacer a golpe de clic. Tenemos la posibilidad de hacerlo de una actividad, de varias de ellas, de todo el proyecto, lo que deseemos, ¿vale? En este caso, me voy a movimiento de tierra, que es donde tengo documentación. Y además podemos decir qué es lo que queremos incluir en los informes. Comentarios, documentación, echar poquito, subactividades, incidencias, lo que necesitemos. Generamos ese informe, por un lado, y después, por otro lado, pues bueno, oye, estoy recogiendo las mediciones, las partidas, ¿vale? Que hay asignadas en cada una de las actividades. Quiero generarlo también. Además, pues bueno,
como normalmente pues se trabaja la certificación, ¿vale? Pues, oye, quiero poder sacarlo por periodo, ¿vale? Pues digo, oye, puedo seleccionar un periodo, varios periodos, por ejemplo, y si trabaja con la Planning System, pues se puede hacer semanalmente esta operación. Digo, oye, pues desde inicio de mes, ¿vale? Desde mayo hasta la fecha de hoy, fecha actual. Y genero dicho informe, ¿de acuerdo? Por un lado, el que hemos generado anteriormente sobre la información que se genera en la actividad. Bien, vamos a tener sencillo, exactamente igual que está estructurado, ¿vale? Carpeta por actividad, otra con las subactividades, que son las que tenemos aquí. Y dentro de cada una de ellas tendremos, por un lado, nuestro informe general, que me hace ¿vale? Que me hace, pues, bueno, el acopio de toda la información de detalle. Por un lado, de dónde se encuentra la actividad, fechas de inicio y fin, emplazamientos, quiénes están participando, todo el historial de comunicaciones de acuerdo registrado con su trazabilidad de quién y cuándo lo reportó. Además, en el tema de la documentación, mediante miniaturas, ¿vale? Como podéis ver aquí, bueno, PDF es bastante ya asimilable, exactamente igual, ¿de acuerdo? Con su trazabilidad, mostrándonos qué documentación hay en dicha actividad. Y por último, pues bueno, una pequeña remarcación, ¿vale? De qué incidencias hay asociadas a dicha actividad, ¿vale? ¿Por qué? Porque las incidencias, como decíamos al principio, un trato especial. De acuerdo. Oye, la documentación, por un lado, que hemos visto en el PDF a modo miniatura, no queremos ni que quede en EPC Tracker, ni que quede en ese PDF. Quiero poder tenerla de forma extraíble y que sea de forma masiva. Pues la sacamos por actividad, ¿de acuerdo? De manera que podemos abrirla, editarla, manipularla, enviarla, lo que necesitemos. Y por otro lado, pues las incidencias, ¿de acuerdo? Con esa exclusividad. ¿Por qué? Porque normalmente son aspectos que de por sí llevan de la mano la obligación o en muchos casos la necesidad de tener que generar un informe sobre las incidencias ocurridas, ¿no? Pues aquí directamente generamos un informe por cada una de las incidencias. ¿Quién la creó? ¿Quién es el responsable? El título, si está abierta o cerrada, en qué fecha se inició, se dio por abierta, dónde se geolocalizó, quiénes están participando y qué es lo que se describe, qué es lo que se ha comentado y qué documentación se ha generado en torno a la incidencia. Es decir, a un golpe de clic tengo ese informe que seguramente me pida generar, ya sean sus contratistas o yo a ellos, el cliente, es decir, diferentes agentes del proyecto, y que en vez de acceder a un correo, buscar en papeles, luego ir a WhatsApp, rescatar una conversación o una foto que me mandaron y demás, en un golpe de clic lo tengo realizado. Eso implicando, evidentemente, pues el ahorro de tiempo y el permitir que dichos agentes se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es al trabajo en sí, ¿no? Aquellos de vosotros que tengáis experiencia en obra, bueno, pues acordaros de esos informes que hay que hacer, pues los viernes a última hora o cada 15 días y tal, pues lo que cuesta hacer esos informes a base de, venga, ahora me cojo los correos, me los saco, me saco la foto, me saco el no sé qué, me saco el albarán, me saco el PDF, lo pongo aquí, explico las cosas y tal. Bueno, ya has visto lo que ha tardado José Manuel en hacer el informe, le ha dado al botón y en 10 segundos estaba el informe hecho. Bien, es verdad que ese informe a lo mejor tiene una organización que no es exactamente la misma que tiene tu empresa en este momento. Bueno, bien, pues eso podemos ayudar a configurarlo, no hay un problema. Pero, claro, si yo paso de tener que gastar 2, 3, 4 horas en hacer un informe a tardar 15 segundos, y además ese informe está basado en una información, no valga la redundancia, que ha sido tomada en obra, que está geolocalizada, que está trazable, que lo incluye todo, que incluye los documentos, que incluye las incidencias, que incluye tal, claro, la diferencia es abismal. Porque, por ejemplo, a lo mejor ya no hace falta que vaya tanto a la obra, ¿no? Hay empresas, es muy frecuente ahora que haya empresas, digamos, de los project managers son gente que lo que hace es que vigila que todos los demás hagan lo que tienen que hacer. Y son gente que está allí yendo continuamente y tal. Si de verdad se puede lograr un entorno colaborativo, y nosotros somos testigos de que hay gente que lo consigue con esta herramienta, y que si de verdad se logra un entorno colaborativo, pues a lo mejor en vez de ir a la obra todas las semanas, pues puedo ir cada 2 semanas o cada mes, porque me fío de lo que me están mandando, porque tengo herramientas que me sirven para garantizar la trazabilidad de eso que me envían. ¿No? Los costes asociados a esas actividades se dividen por 10. Se disminuyen en un orden de magnitud. Claro, dependiendo del volumen de la obra, eso puede llegar a ser una fortuna.
Imaginaos la obra esa que decíamos antes de los 300 kilómetros de tren. ¿No? Si tienes que ir al kilómetro 150, tienes que hacerte 150 kilómetros para allá y otros 150 kilómetros para acá. Claro, 300 kilómetros no te los haces en un par de horitas, ¿eh? O sea, pues claro, aquello es Uruguay, no es la autopista, la S-Bahn alemana de 4 carriles por tal. No, no, allí te pegas 3 horitas para ir. Entonces, claro, todo eso es dinero, todo eso es tiempo, todo eso son decisiones acertadas o erróneas, que influyen en esos 9 años y 200 y pico % de desviación de presupuesto que hemos visto antes, ¿no? Y bueno, te he cortado, perdona, cuúntalo de las certificaciones porque... Nada, ya simplemente quedaría pues ese informe pues, de datos de producción, ¿vale? Son esas mediciones que, bueno, pues lo obtenemos, ¿vale? Exactamente en el periodo que hemos establecido, desde inicio de mes hasta ahora, y lo obtenemos pues en un formato bastante sencillo que permite después pues, mandarlo a la herramienta que necesitemos, ¿vale? Modo relación valorada, actividades, pues, con sus subactividades y partidas asociadas, lo que haya proyectado realizar, lo que se ha realizado en meses anteriores, realización a origen y pendiente de ejecución, ¿vale? Tenemos todos esos datos ya para que cada uno obtenga pues, el que le va interesando. Y además de ello, pues bueno, ciertas cosas. Como veíamos al principio cuando reporté desde el móvil, oye, había planificado hacer el replanteo en 8 horas, resulta que tardé 10, ¿vale? Siempre que haya un excedente, en este caso, ¿vale? Pues nos lo marcará de forma muy visual, ¿de acuerdo? Nos indica, pues, que, bueno, había planificado realizar 20 metros cúbicos, se han realizado 25 y tenemos ahí un excedente de 5, ¿vale? Entonces, pues, también tenemos esa posibilidad de que todo aquello que vaya relacionado en sobreproducción, pues, nos lo marque. Vale, y ya simplemente, pues otra hoja en la que, pues ya para que tengamos una visión un poco más global, ¿vale? Pues aquí ya un resumen de las actividades y el peso económico que suponen y el estado en el que se encuentran sobre el total de ejecución de la obra. Y una cosa que no hemos dicho que también es importante es, bueno, no os acordaréis, en la pantalla inicial esa en la que José Manuel leía esas hojas Excel que tenía hechas fuera, había otra parte que era exportar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros una vez que ejecutamos la obra, pues hay fechas que estaban planificadas de una forma y que van a cambiar. Entonces nosotros esas fechas las modificamos en EPC Tracker directamente, ¿no? O hay partidas cuyas mediciones cambian, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Y yo las cambio en EPC Tracker. Y yo puedo exportar esa información y leerla con MS Project o con Presto, de manera que en aquellas empresas en las que están acostumbrados a hacer los informes basándose en esas herramientas, yo la información de la obra la puedo llevar también a esas herramientas. O sea, no estoy obligado a hacer los informes con EPC Tracker. Yo los puedo hacer con EPC Tracker si quiero. Y si no quiero, yo puedo sacar la información de EPC Tracker en una Excel que tiene el formato ese que hemos vislumbrado antes y leerla, esa información, bien sea con MS Project, bien sea con Presto o con tal, o bien sea, lo he contado en la exposición teórica, aunque hoy por hoy todavía no está disponible comercialmente, bien sea con el programa BIM. O sea, yo esa información la meto en el modelo IFC y luego ese modelo IFC lo utilizo para alimentar el programa BIM con el que yo me estoy manejando, ¿no? Porque la fortaleza de esta herramienta es la capacidad de recoger la información en obra. Cuando digo obra, no me refiero solo a una obra de construcción, me refiero a cualquier proyecto en los que se ejecuta algo que sea físico y que se hace en un entorno que no es industrial. O sea, esto no está pensado para hacer lavadoras, para gestionar la producción de bienes que se producen en masa. No está pensado para eso. Está pensado para cosas físicas que se hacen de una en un sitio que normalmente no es un sitio, digamos, organizado como una fábrica, ¿no? Sino organizado como una obra. Es un sitio singular, en un sitio concreto, normalmente a la intemperie, otro puede ser también un montaje, ¿no? O sea, imaginaros, pues yo qué sé, la gran parada de una central térmica o cosas así, ¿no? Que, bueno, que tampoco están allí trabajando, desmontando la turbina todos los días, ¿no? Tiene una planificación, tiene un presupuesto, tiene un montón de agentes que no están allí normalmente, que aparecen allí un montón de subcontratistas a hacer cosas. Para ese tipo de proyectos es para lo que está pensado EPC Tracker. Y por nosotros, pues nada más, yo creo que hemos contado todo lo que teníamos previsto contar. Perdonadnos que nos hayamos extendido un poquito más de la cuenta y gustosamente contestaremos a las preguntas que tengáis a bien realizar, si es que hay alguna. Una pregunta, Luis. Sí.
porque entiendo que todo lo que se puede hacer en el móvil también se puede hacer en el ordenador, lógicamente, ¿no? Sí, claro, claro. Hombre, en el ordenador normalmente se pueden hacer más cosas que en el Claro, móvil. claro. Ujú. Lo que Vale, ocurre es que, digamos, no es normal que tú vayas con un ordenador a la obra donde llueve, hace Sí, calor, sí, hay sí. charcos. Sin embargo, todos llevamos un teléfono móvil en el Sí, bolsillo. pero por si después, yo qué sé, el jefe de obra, por ejemplo, quiere después sentarse un rato en la caseta de obra Por supuesto, y por allí supuesto. retocar lo que sea o Sí, sí. completar lo Y que hay, sea. y hay una parte, como decía yo al principio, que no hemos contado, que normalmente solamente se puede, vamos, normalmente solo se hace en escritorio, que es definir, pues por ejemplo, definir el organigrama. Pues el organigrama lo puedes definir en el móvil. Claro, claro. Oye, es un rollo, ¿no? Allí con los pulgares y tal, eso no se hace en el móvil, eso se hace en Vale, vale. escritorio, ¿no? Vale. Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Nosotros encantados de contestar todo, ¿eh? O sea que no tenemos ningún problema. Bueno, en cualquier caso, como decíamos al principio, ahí está nuestra página web. En la presentación que se distribuirá estarán nuestros correos. Y bueno, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube, estamos así en las redes sociales profesionales, pues estamos en todas. Y si nos buscáis, pues veis allí pues materiales, artículos, vídeos y todo tipo de material promocional que tenemos a disposición de todo el mundo, ¿no? Y no sé si quieres tú comentar alguna cosa más, José Manuel, Nada más por mi o parte. Rafa quieren La decir total algo. disponibilidad para lo que se Conectados necesite consultar. y muchas gracias a todos. Venga, un saludo a Muchas todos. gracias. Gracias. Y Hasta alguna luego. cosa, un abrazo fuerte a todos, que os vaya muy bien, ¿eh? Y nada, a vuestra disposición. ¿Vale? Correcto. Hasta Saludos. luego. Gracias, hasta luego. Yo me quedo el último, María Eugenia, porque como me has dicho que me tenía que quedar hasta el final, pues yo me quedo aquí hasta que tú me digas.